problemas locales. Bien, estamos en el programa Expresión Política, que se transmite todos los días sábados a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta Sur 106.1 FM. Hoy estaremos analizando un tema de vital importancia para la República del Ecuador, como es la ruta de las palabras del informe Gabela, que hace pocas horas fue entregado a las autoridades y también al pueblo ecuatoriano, para lo cual tenemos la presencia de la magíster Yanine Cruz, quien es la presidenta de la comisión encargada para analizar y producir la reconstrucción del tercer informe sobre el caso Gabela. Pero antes de ello, quiero saludar a la magíster Yanine Cruz, que está en la capital de la República. Mi estimada Yanine, buenos días. Buenos días, doctor Pablo, qué gusto poderle saludar y a través de usted a toda la bella provincia de Loja y por supuesto al país que se enlaza mediante este importante medio digital. Licenciada Yanine, nosotros queremos introducir la siguiente temática del informe Gabela a través del poder de las palabras, que comienza a describir una ruta de cómo realizar la investigación y dónde están las palabras de este proceso que el día de hoy el pueblo ecuatoriano quiere que se clarifique. Los efectos del poder de la palabra y la ruta de la palabra que el día de hoy este informe que le entregó el perito Mesa comienza a detallar y a describir en el Estado ecuatoriano. Mi inquietud, señora licenciada y magíster Yanine Cruz, ¿por qué era necesario reconstruir el tercer informe en el año 2023? Bueno, doctor, primero, antes de responder a su interesante pregunta, yo sí quiero aterrizar en una base jurídica para que el país entienda. Nosotros estamos en esta comisión porque es una obligación que nos pone la Corte Constitucional como comisionados. Y la sentencia es de fiel cumplimiento y nosotros lo hemos hecho con toda la buena voluntad, sobre todo porque entiendo que el nombre de mi persona, como el de Sebastián Palacio, más allá de estar en la administración actual, obedece que los dos fuimos parte de la Asamblea Nacional de 2018 y fuimos coincidencialmente parte de la comisión de Gabela. Frente pues a la quizás duda de cierto sector de que es politizado, no, es una sentencia que teníamos sí o sí que cumplir y dar respuesta sobre todo a la petición de la familia Gabela. Inicio señalando un tema. La sentencia ya dice que el Estado ecuatoriano le mintió a Patricia Gabela y señala que hubo un trastoque al derecho a la verdad. Y también señala que se escondió documentos y que fue el Estado quien ocultó documentos. Y aquí yo quiero decirle con toda primero la confianza, porque sé de su seriedad como periodista y entiendo obviamente que es importante hablar de estos temas a manera detallada, con gente que entiende esta responsabilidad. Nosotros, cuando llegamos a la comisión, tuvimos dudas, sobre todo de si existe o no los documentos en las carteras del Estado. Mucha gente dudaba, teníamos dudas de si era posible o no la reconstrucción de un documento que fue elaborado ya en el año 2013. Y, oh sorpresa, el 1 de junio el perito Roberto Mesa en una rueda de prensa al país le dijo honestamente que encontró 3 documentos modificados del tercer producto, con diferentes conclusiones, con copy-paste de su documento anterior del segundo producto, pero que de manera sorpresiva, en el extinto Ministerio de Justicia, es donde él dejó en el 2013 documentos, computadoras, le incautaron 30 cajas de información relevante para determinar el peritaje. Y cuando nosotros solicitamos a las carteras del Estado, de manera sorpresiva, de la extinta Coordinación de Seguridad Nacional, actual Secretaría de Inteligencia, nos trasladaron absolutamente todo lo que habían trabajado en años de 2013, la intención de desaparecer documentos en el 2015, documentos forjados en el 2017. Y claro, no es que uno se invente. Cuando uno analiza los CDs que fueron trasladados, ves la fecha de guardar documentos,
Y ahí entiendes que hubo la presencia, lamentablemente, de un poder gubernamental para quizás esconder por serias implicaciones en el tema de los drones. Y no solamente esto, sino que es importante que se conozca el tercer producto porque ha tomado una relevancia nacional tan grande porque no le mataron a un ciudadano que transitaba por las calles de Loja, de Quito, de Guayaquil. Lo mataron al excomandante de la FAE. Lo mataron al general Jorge Gabela, un hombre que llevaba una denuncia fuerte en contra de la intención del Estado en adquirir helicópteros que no tenían características idóneas ni técnicas y que no gozaban de la credibilidad para pilotearlas. Tal es el punto que el general Gabela pide una cita con el presidente de la República de aquel entonces, Rafael Correa, en el año 2008. Para ser muy explícita, el 1 de abril, a las 17 horas, visita Carondelet, se reúne con el presidente 2008 y le agradece por haberle permitido gozar de la confianza, pero pide la baja. A la par le entrega una carpeta diciéndole, señor presidente, yo no estoy de acuerdo en que intente el Estado ecuatoriano comprar los helicópteros DRU porque va a ser una mala decisión del Estado. Le explica por qué. Porque ni siquiera en la India, que es un país donde elaboraban los helicópteros, ni siquiera los generales, militares, funcionarios públicos piloteaban sus propios equipos. Y también cuestionó mucho accidentes que habían pasado, así que no les veían las garantías. Agradece y el presidente inmediatamente toma la decisión de convocar a una reunión. 5 de la tarde, 5:30, al señor Javier Ponce, que fungía como secretario particular de la República de aquel entonces. El 9 de abril cambia al comandante general, sale Gabela, y lo posesiona a Borges como comandante general de la FAE, y lo posesiona a su mano derecha, al Ministerio de Defensa, que es el señor Javier Ponce. 4 meses después de haberse posesionado, dan luz verde a la contratación de los DRU. Pero eso es importante porque desde el 2006, 2007, 2008, 3 años, con más de 4 procesos fallidos, porque Gabela fue muy claro en la comisión de contratación, no se dio paso. Fuera Gabela, más fácil para dar luz verde a la contratación. Y aquí quiero aterrizar en un dato que para mí es relevante. La gente dice, ¿por qué quieren buscar responsabilidades? No, yo no quiero buscar responsabilidades políticas, pero quiero aterrizar en un acto de honestidad que pasó en el año 2008. La Honorable Junta de Defensa era presidida por el Ejecutivo, sea cual sea. Fue la época de Rafael Correa, él presidía. Y cuando en la ausencia del Ejecutivo delegaba a su vicepresidente. Yo en el año 2018 le hice una pregunta al director ejecutivo de la Honorable Junta de Defensa, para ser muy explícita, porque mi nombre sale en el último informe. Le pregunto al director ejecutivo si él cree que el ejecutivo de aquel entonces, Rafael Correa, tenía conocimiento de todas las anomalías de los temas contractuales, precontractuales, contractuales. Y efectivamente hay la grabación del ex funcionario de la FAE que dice sí, el ex presidente de la República conocía de todo lo que llevaba a cabo el tema de precontratos y contratos. Había un documento presentado por Gabela a la comisión de contratación y dice, señores, yo quiero dejar esto en evidencia. Y toda la comisión aprueba a favor ese informe presentado por Gabela, donde dice que no es una buena manera del Estado en contratar esos helicópteros. Contratan los helicópteros. Ya en la comandancia, el general Borges dispone al general Espinosa ser el custodio de la entrega de los helicópteros. Va al momento de la entrega de los helicópteros y Espinosa hizo un informe de que no hay garantías técnicas, pero que no pasa nada. De que las especificaciones técnicas decían que los motores tienen que ser del año 2008, pero que son del 2007 y no pasa nada. Y firman la contratación de especificaciones técnicas. En el 2009 cae el primer DRUP, que fue conocimiento público,
Y ahí es donde empieza a tomar más relevancia el nombre de Jorge Gabela, frente a las acusaciones que ya le fue advirtiendo el presidente, ya le dijo al ministro de Defensa y ya lo dije a la Comisión de Contratación, les dije. Después, desde la caída desde el primer 2009, es que empieza la persecución sistemática de inteligencia y contrainteligencia en contra de Jorge Gabela. Tal es el caso que dentro de este informe pericial se presenta grabaciones de un testigo protegido que no está en este país y que por seguridad el nombre no podemos hacerlo público. Él fue un subordinado del ex general Espinosa y él recibió órdenes expresas de darle continuidad a las actividades que venía haciendo Jorge Gabela, ya fuera de la institución. Y tal es el caso que hay una carta que para mí es quizás irónica, del señor general Espinosa, y con los riesgos que implica decir el nombre del ex general. Él envía un memorando del año 2009-02 121. Dispone dar por estricto cumplimiento lo siguiente. Previo al ingreso del señor brigadier general, servicio pasivo, Jorge Gabela, excomandante general de la Fuerza Aérea, a los repartos de la institución, es decir, dentro de la FAE, se deberá notificar inmediatamente al suscrito, a los teléfonos celulares del señor Espinosa, con la finalidad de darle personalmente la más cordial bienvenida. Ningún comandante de la FAE, ninguno, históricamente, a excepción del señor Espinosa, dispone a un subordinado que le notifique cuando ingrese un oficial de servicio pasivo para darle la bienvenida. Retrocedo meses atrás. Gabela había sancionado por 4 ocasiones al general Espinosa, situación que a mí me asombró porque en el año 2018 Espinosa llegó a la comisión en la asamblea y negó absolutamente que el general Gabela le haya interpuesto sanciones porque gozaba de una excelente relación, cosa que es totalmente falso. Hoy lo comprobamos. Y ahí empieza a tomar nuevamente otro punto de giro. Un subordinado del general Espinosa, el coronel Vargas, y lo digo porque es explícito y porque es de conocimiento público, un coronel, el general envía al coronel Vargas a darle seguimiento. Y hay un audio que es público, que el general Gabela le llama y le dice, sé que me están siguiendo a 2 cuadras de mi propiedad, quiero que vengan y estén a un paso de mi casa, quiero que me visiten, quiero que me conozcan, quiero que les digas todo lo que estoy haciendo. Tú no tienes un documento oficial para seguirme y eso es un delito. Y quiero que tú te guardes la espalda porque sé las intenciones de este señor, utiliza a los subordinados. Si tú eres un coronel de bien, le dice. Y el coronel Vargas le dice, sí, mi general. No niega el tema de la persecución. Hay un segundo momento de la conversación que le vuelve a decir Gabela, tú eres un hombre de bien, le dice. Tú no tienes que seguirme, yo tengo familia, así que mejor cuídate porque te están utilizando. Así es mi general. Por 4 ocasiones en una conversación de casi 3 minutos, el coronel, que fue obligado a hacerle inteligencia al general Gabela, no niega haber tenido la disposición de hacerle inteligencia. Cuando fallece Gabela, toma otro giro, porque lo llama la Fiscalía General del Estado al coronel Vargas y él niega que tuvo disposición. Con el pasar de los meses, se filtra un audio. Y aquí sí quiero comentarles porque para mí fue novedoso. Y el perito Mesa dijo, el día martes, dijo públicamente, tengo que decirlo. Ese audio llega a mí por parte de Presidencia en el año 2013. La pregunta es, ¿cómo aparece un audio al Ejecutivo? ¿Supo el Ejecutivo? ¿Sabía de los informes de inteligencia que le estaban haciendo? ¿Por qué no judicializó el audio? ¿Por qué no intervino en una disputa interna de generales? ¿Por qué no le hizo caso a Gabela? Fallecido Gabela, pensaron que iba a terminar las denuncias en contra de los helicópteros DRU, pero toma otro giro cuando empieza a caer el helicóptero en el 2014, el 2015, que son soldados que perdieron la vida y que nadie habla de ellos, y para mí es intolerante esto porque así como el general Gabela perdió la vida, fueron 4 oficiales de la FAE que dejó destrozadas sus familias y que muchos de ellos
están postrados, jóvenes que también acompañaron en los vuelos están postrados en las camas, y nadie habla hasta el día de hoy la indemnización o la reparación. Hablan de que no hay peculado, pero no importa, las vidas se perdieron, que es un tema de otro análisis, pero que sí es importante recordarlo porque las palabras de Jorge Gabela tuvieron razón en señalar de que el Estado no debía haber comprado los helicópteros Drup. Entonces, ahí ya inicia la responsabilidad estatal, porque conocieron de la inteligencia que le hicieron al general Gabela, porque Gabela le dijo al Ejecutivo no compre los helicópteros, porque dejó en la contratación de la Honorable Junta de Defensa evidencia de que era un contrato fallido, y lo más importante, antes del contrato con los helicópteros Drup, hubo una carta de esta empresa que le enviaron al Ministerio de Defensa. O sea, la parte interesada le envía una carta al ministro de Defensa, Ponce, y le dice que deberían continuar de manera inmediata los contratos, porque la empresa está interesada en invertir en el país. Ahora entendemos por qué la justificación en una sabatina del expresidente que decía, invertimos bien, compramos helicópteros baratos a 5 millones. Cuando uno entiende que gente que conoce de pilotaje o de aviación no se fija en los precios, sino en las características técnicas que esto influye para tener adquisición de helicópteros de calidad, no para que dure 2 años, sino para que dure un sinnúmero de años para un Estado ecuatoriano. Entonces, el compromiso era ese, yo te ayudo, pero a futuro seguimos apoyándonos. Y esos son temas que se evidenció en este tercer producto, pero lo más grave es que cuando logran identificar a los supuestos, no a los supuestos, a los autores materiales, porque fueron personas, de hecho, tan procesadas como alias El Cojo del asesinato del general Gabela, cogieron a un joven de alias Francis, pero no lo inculparon por el asesinato del general Gabela. El fiscal de aquel entonces, Astudillo, lo procesa por un robo, pero en el texto aduce que es por investigaciones en cuanto a la muerte del general Gabela. Pasa algo excepcional y sale alias Francis. Al parecer paga una fianza de $20,000, que efectivamente se evidencia el cheque desde el Banco de Guayaquil, que pagan al fiscal Astudillo, y el fiscal Astudillo dijo, sí, yo fui y me deposité en mi propia cuenta $20,000. Hasta el día de hoy no se justifica ese ingreso de dónde viene. Pero con la presencia del perito Mesa se solicitó las huellas dactilares, se pidió certificados, documentos desde las partidas de nacimientos, y tenemos una novedad de que hay duplicidad de identidad. Francis, el asesino material del general Gabela, es Derly Salazar, un ciudadano que sigue vivo. La pregunta es si está vivo o no el que le disparó al general Gabela. Porque hasta donde tengo conocimiento, la familia del general Gabela, Patricia, fue notificada de que el asesino material está muerto, por lo tanto no podían avanzar las investigaciones. Y esa es una de las recomendaciones más delicadas que hace el perito Mesa, porque entraría en otra trama de saber por qué este señor Darias Salazar está vivo. Nosotros ingresamos para analizar en el sistema judicial y él tiene un proceso en el año 2013, cuando se supone que el autor material murió en el 2012. Ingresamos al sistema judicial y encontramos un proceso en el año 2015. Y el perito dijo que en el 2021 había sufragado. Entonces, alguien con máxima autoridad tuvo que haber dado la orden para permitir que un ciudadano común y corriente tenga doble identidad y puedan las autoridades como fiscales hacerse de la vista gorda frente a esta duplicidad de identidad. ¿A quién sancionabas? ¿A Francis o a Derly? Que hasta hoy es la duda, y esa es una de las recomendaciones que lamentablemente por un lado afectó mucho a la familia del general Gabela porque ellos pensaban que este chico estaba fallecido, y la otra duda que tenemos como comisionados es que este chico corre peligro también porque silenciándolo él, silencian a la investigación que debería ser ya intervenida por parte de la Fiscalía, porque Francis en su momento se había señalado, de lo que veo las versiones, es que a él le pagó un general de la FAE para ejecutar al general Gabela. Licenciada Janine, muy detallado lo que usted acaba de manifestar y también hemos escuchado parte de lo que es el informe Gabela, el tercer informe, el que fue reconstruido.
el tercer producto, pero sigue la inquietud. Ujú. ¿Por qué era necesario reconstruir el tercer informe? Usted habla que el informe es impreciso al original, pero en términos jurídicos, eso es mutilar un documento de Estado. Entonces, Claro. si la Corte Ujú, Constitucional observa ujú. algo que no está muy claro en el Ecuador y decide establecer un mecanismo constitucional para este tercer informe. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo allí, licenciada? Primero porque no hubo un documento oficial que certifique el Ministerio del Interior con la validez del caso. Hubo 3 versiones del Ministerio del Interior con el tercer producto, pero sin rúbrica ni firma de responsabilidad por parte del perito Roberto Mesa. Cuando él deja el tercer documento en el Estado fue en el 23 de agosto del 2013. Para ser explícita, presenta a la Comisión Interinstitucional con ministros y él retorna a su país porque cumplió con el Ecuador. Cuando él se asombra es cuando le llega un correo pidiéndole que cambie las conclusiones y que determine que el tercer producto es delincuencia común. Pero él no podía hacer eso porque había un contrato firmado meses anteriores donde decía que el tercer producto determinaba ya nombres de los actuales autores intelectuales. Entonces el perito no podía ponerse en esa disputa legal. En el 2015, cuando sale la ministra Lady Zúñiga, mintiéndole al país, el perito se preocupa porque el país conocía que había delincuencia organizada y él empieza a tomar contacto con la esposa del general Gabela. Supongo que por un lado, por tratar de aclarecer su trabajo, pero también por evitar a futuro problemas legales, porque el contrato rezaba claramente de que si hay un tercer producto era porque era delincuencia organizada. En el 2018, cuando él llega el perito, él colabora ya con la fiscalía y dice, señores, yo presenté un tercer producto y no es robo lo del general Gabela, porque aparte no se robaron nada de su vivienda, pero sí ya dio algunos nombres. Y ahí empieza otra segunda investigación, que es quién perdió el producto. ¿Por qué es importante el producto? Porque es el primer documento oficial del Estado ecuatoriano que tiene nombres de los generales que siempre se ha hablado en Claro. Vox Populi, en investigaciones periodísticas, pero no había algo por parte del Estado. Por lo tanto, nosotros entendemos que la sentencia de la Corte obliga justamente porque reconoce que hubo desaparición y un forcejeo por modificar datos públicos. Pero hay una circunstancia, señora licenciada y magíster Yanine. El tema del perjurio está prácticamente visible en lo que usted acaba de manifestar sobre el tercer documento, el documento primero o el informe original, el que entrega el perito Mesa. ¿A quién le entregó el primer documento, licenciada? Porque ese documento ya no es un documento cualquiera, es un documento de Estado. Y el Así haberle es. quitado hojas se llama mutilar. El haber forjado o cambiado palabras se llama forjar documentos. Documentos. Entonces, ¿qué ocurrió allí? ¿Quién es el que recibió ese documento y el nivel de seguridad? Y aparte de ello, ¿qué es lo o cuál era la función de la ministra de ese entonces de Justicia, Lady Zúñiga, cuando había un decreto presidencial sobre el tema de esta comisión? Bueno, el perito Roberto Mesa tiene un documento de sustento que él entrega al Ministerio de Justicia en el año 2013, dándole un producto, 2 productos, 3 productos de entrega y recepción. Él se va del país y él entrega a Paola Carrera. Y fue la administración de Lenin Lara. Y esto es muy similar a lo que dijo el exministro Lara en la comisión de la Asamblea. Él dijo, sí, yo tuve conocimiento del tercer producto. Cuando Lenin Lara tiene el tercer producto, lo traslada al comité de ministros que analizaban el caso Gabela y ahí es donde desaparece, que fue, la locación fue en el EQ 911. Y ahí es donde empiezan analizar el contexto del tercer producto y se asustan. Yo asumo que se asustan porque saben que es un caso muy delicado, porque implica al Estado, implica altos funcionarios de la FARC.
Entonces, desde ahí es lo que inicia esta larga tarea de buscar responsabilidades. Ministerio de Justicia de aquel entonces, Lara, y también la ministra de Justicia que tuvo la osadía, porque es la verdad, de salir al país a negar que la muerte del general obedecía a delincuencia organizada. Querían dejar el tema que fue un robo al general Gabela y que no pasaba nada y que los helicópteros fue una de las mejores decisiones del Estado y que si se cayeron los helicópteros fue porque los pilotos eran malos en maniobrar las máquinas. Entonces, por eso es que nosotros queremos señalar que desde el 19 de julio hasta noviembre del 2007, Lenín Lara fue titular del Ministerio de Justicia. Ese día el expresidente Correa encargó esa dependencia. Y desde ahí, luego se determinó que el caso Gabela pase a ser analizado por la exministra Zúñiga, quien fue asesora, ocupó la Secretaría de Justicia y desde el 13 de marzo del 2014 hasta mayo del 2017 manejaba la Secretaría. Entonces, es evidente que entre el ingreso del documento en las manos de Lenín Lara, que él da fe, pasa a Lady Zúñiga y desaparece. Así que son situaciones que yo sé, doctor Pablo, que se están investigando en la Fiscalía y que hay responsabilidad, inclusive penal, en contra de los funcionarios que desaparezcan documentación tal cual manda la Corte Constitucional. De hecho, hay lo que les decía, hay un auto de seguimiento. No, aún muchos medios no conocen de esta información, pero hay un auto de seguimiento que le da de fecha a la Fiscalía y a la Contraloría que hasta el 18 de este mes señalen a la Corte qué actividades y qué sanciones se realizaron en contra de estos funcionarios. Claro, licenciada, hay algo importante, por eso hemos señalado a través de nuestros comentarios el tema de la ruta de las palabras, similar a la ruta del dinero. Cuando le pregunto y le cuestiono por qué era necesario reconstruir el tercer informe, cuando existía el tercer informe original que lo entregó el perito Mesa a su debido tiempo, ¿por qué en esas instancias institucionales o de funcionarios se quería generar un fraude procesal? ¿Por qué dentro de esas instancias se quería generar la figura en contra del perito sobre perjurio? Entonces, como dicen algunos y las informaciones, el crimen organizado actúa movilizando estos elementos jurídicos para hacerse o beneficiarse, mutilando, forjando o haciendo desaparecer informes. Hay algo que sí es importante recordarlo y lo escucho siempre, a veces veo en redes sociales que la gente dice, ¿y cómo le información? Si usted analiza de manera minuciosa el contrato firmado por el Ministerio de Justicia y el perito Roberto Mesa, hay una cláusula donde le prohíben tener copia, certificación o información referente a la investigación pericial. Y recién en el año 2018, imagínese usted, es que el juez, y a mí me gusta recordar los nombres porque pocos son como él, levanta, el juez Víctor Romero, dispone al Ministerio de Justicia que en un plazo de 10 días, 4 de mayo del 2018, dispone que en un plazo de 10 días entregue toda la documentación relacionada con el asesinato del ex general Gabela. Levanta la reserva, un juez, 2018. Cuando levanta las reservas, que el perito regresa al país, y ahí da una rueda de prensa, va a colaborar con la fiscalía y dice, señora fiscal, yo en el 2003 entregué un tercer producto, yo cumplí mi trabajo y el producto fue ABC con ciertos nombres. Por eso era indispensable para la Corte que sea el mismo perito quien pueda otorgar ese documento a las propias instituciones de control, como la Fiscalía, para que continúen los impulsos fiscales. De hecho, le comento que hace poco nos interpusieron una acción por
especulado a la comisión como que si tuviéramos responsabilidad de contratación. Nosotros somos una comisión ciudadana, nosotros no percibimos sueldo por esto, nosotros no tenemos partidas presupuestarias para contratar, pero esto fue trasladado directamente la inquietud tanto a Presidencia como a la Corte. Lo interesante de esto es que dan los plazos necesarios para que continúe el proceso y el perito venga acá. Así que no hay proceso que pueda acarrear en contra del perito ni de ninguno de los comisionados. Pero sigue la inquietud, licenciada, porque ¿en qué sentido? En el Ecuador se ha denunciado una organización delictiva al interior, a lo mejor, de estos niveles institucionales, porque el perito Mesa manifiesta de que hay mutilación de documentos, de que hay forja de documentos. Entonces, ¿cuál es esta situación o cuál es la intención del Poder Institucional del Ecuador de no salvaguardar información de Estado para proyección y beneficio del Estado y del pueblo, y más bien hacerse del control de esa legitimidad o íntegra o la parte informativa íntegra? Y resulta que es destruida a beneficio de quién. Entonces, ¿estas estructuras están vigentes o qué es lo que ocurre en el Poder Institucional? Por supuesto que están vigentes, y lo digo porque son gente de carrera, es gente que hasta el día de hoy, y le comento que, por ejemplo, nosotros que ahora estamos en la comisión siguen molestando Contraloría, gente de mandos medios, porque le interesaba desaparecer, doctor Pablo, por una sola razón, porque llegaba a la cabeza principal del Estado ecuatoriano, porque esto le salpicaba con responsabilidades políticas, porque no podía denunciar a sus propios generales, porque sabía de la persecución al general Gabel. Usted y yo sabemos que todo ministro que toma decisiones las hace con venia del Ejecutivo. Usted sabe que todo presidente que llega a Carondelet tiene que tener buena relación con las Fuerzas Armadas como uno de los principios de estabilidad. ¿Usted cree que en aquel entonces no tenían conversaciones con las Fuerzas Especiales? Lo que sí me parece raro, y es una inquietud que ayer hablaba con alguien de la vida militar y me decía, ¿tú crees que la institución conocedora de los mejores helicópteros con todas las características técnicas iba a ir por contratar helicópteros que se iban a caer al año? Tuvo que venir una orden explícita desde arriba. Así de sencillo. Entonces, entiendes que la intromisión del Estado está, entiendes que la omisión del Estado está, que la acción por la impunidad está, y que sí nos queda una deuda. Yo sí creo que después de este informe hay una deuda posterior. La Fiscalía está avanzando en las investigaciones, no solamente en el DRUP, sino en el asesinato y también en el caso de la desaparición del documento. Ahora se tiene que buscar un nuevo panorama para lo que acaba de suceder con el juez Rivera, que dejó en total honestidad a todos los 18 procesados en el tema de los DRUP. Porque aquí hay una parte importante. Hay documentos que dejan revelar que hubo intromisión, indecisiones desde mandos altos para poder dar luz verde a la contratación. Entonces, la obligación de aquel entonces era desaparecer evidencias, de utilizar a tus propios ministros para que le mientan al país y que Gabela quede como un excomandante que decía algo, pero que no era real. Y yo en estos días me he tomado el tiempo en escuchar sabatinas, en escuchar intervenciones del expresidente y un poco entender cuál es la respuesta frente a la caída de los helicópteros DRU. Y me pareció algo novedoso señalar que él justificaba que se compró los helicópteros DRU porque eran baratos y que el Estado ecuatoriano ha ganado y que ha sido una posición de un sector político para contradecir cuando habían ya hombres fallecidos. Entonces, quizás políticamente buscan razones para justificar, pero creo que en la realidad tenemos 5 fallecidos, tenemos 7 helicópteros que nos sirven, tenemos informes de Contraloría que dicen que de las especificaciones técnicas 17 no se han cumplido. Tenemos a 2 generales ya implicados en un informe
y esperemos que obviamente este informe sea trasladado a las instituciones correspondientes de justicia. Pero hay una circunstancia, licenciada Janine, no es a lo mejor política en el Ecuador, pero a nivel de otros estados es política en el sentido de las doctrinas de los armamentos para sus estados. Comprar helicópteros para la República del Ecuador no es como comprar un chicle o un caramelo en Así cualquier es, tienda de la esquina. así Eso es, tiene que tener conocimiento, así las es. funciones del Estado y quienes regentan esas funciones en su debido momento. Ujú, Comprar los helicópteros DRU tenía que ujú. revisarse la doctrina de las armas de la República del Ecuador que tiene. Entonces, no es una actividad cualquiera. Así Eso es. de antemano lo conoce un presidente, lo conoce el mismo Parlamento o la Asamblea Nacional Legislativa y además de ello la función judicial de la República del Ecuador y los organismos de control. La inquietud que tenemos es, ¿por qué le interesó a la Corte Constitucional emitir una resolución o un dictamen en la cual solicitan elaborar la reconstrucción de ese tercer informe que ya tenía visos de manipulación, de mutilación e incluso de forjar el contenido en sí de dicho informe? Yo sí creo que es la responsabilidad de los jueces, sobre todo del juez Enrique Enredilla. Personalmente yo estoy muy de acuerdo con la sentencia por parte del juez Enredilla, me parece que es un precedente importante. Llevan a cabo de acuerdo a la exposición de los motivos y que argumentan. A Patricia Ochoa no le daban información de carteras del Estado para que puedan continuar las investigaciones. Ella no tuvo otro recurso que acudir a la Defensoría del Pueblo y accionar desde el año 2018. Y investigando los documentos del tercer producto, que es un documento que reposa en la Corte de Pichincha. Este es trasladado, pero no había sumilla de responsabilidad. Y es por eso que la Corte dice, bueno, señores, hay un tercer producto que está perdido, hay un tercer producto que nos llega a nosotros al análisis, pero no hay firma de responsabilidad. Contacten al Bien, perito que en su momento le contactó el gobierno. claro, no hay cadena de custodia. Ha Así dicho es. documento de Estado, no es un documento particular ni Uh-huh. grupal, es de Estado, señora licenciada. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo, mire, doctor, usted hace referencia justamente a las especificaciones de contratación. Yo sí me imagino que este comité de contratación de los helicópteros DRUP tienen que aterrizar a dos momentos importantes. El 11 de agosto del 2009, 8, Gabela visita el comité y deja documentación. Y todos por unanimidad apoyan la información de que los helicópteros DRUP no son idóneos para el Estado. ¿Qué tuvo que haber pasado para que cambien oficiales de este comité de contratación, que sabían que a futuro iban a tener responsabilidades? ¿Cuál fue la parte más decisiva para contradecirse en cuestión de meses y dar paso a la contratación de los helicópteros DRUP? Ya, el tema político está desde el inicio en la toma de decisiones de los helicópteros DRUP, pero sí considero que hay oficiales que en su Licenciada, momento usted está entregaron. diciendo algo importante, disculpe que le interrumpa. ¿Sí? En el momento que era general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el general Gabela, él les manifiesta, los helicópteros DRUS no sirven para el Estado ecuatoriano, ni para la defensa, ni para transportar víveres o logística. Y los Quiero, generales están de acuerdo. Y después ellos dicen, no se estamos de acuerdo. contradice, No es un se perjurio. contradice, se contradice. Y de hecho el general Espinosa es encargado por el general Borges para recibir las aeronaves. Cuando recibe las aeronaves hace un informe de que no cumplen con las especificaciones de contratación y concluyen que no pasa nada. Recibámoslas. Para desanualizar, desde la aduana pasar, Sí, perfecto. términos técnicos, tienen que tener pues un aval de instituciones del Estado que se hagan cargo, más aún si son helicópteros del Estado. Yo quiero aterrizar en algo, doctor, y le voy a dar a usted información que no le he podido dar en otros medios. Este proceso de los DRUP nace por pedido del coronel, aún entonces coronel, Alonso Espinosa Romero, director material de la FAE.
inicia el requerimiento por parte de Espinosa para comprar helicópteros. Pero hay una cosa, esto nace de la iniciativa por el bombardeo de Angostura, donde ven que el Estado ecuatoriano no tenía material, no tenía helicópteros para defender en un conflicto, pero ellos no compran helicópteros de combate, que era lo lógico, porque era enfrentarse a una frontera con grupos delictivos. Compran helicópteros de rescate. Desde ahí no se justificaba el requerimiento desde el Estado. Segundo, desde ahí el oferente era esta empresa de Hulk. Queda desierto esto la primera vez. El segundo proceso igual queda desierto. El tercer proceso queda desierto. El tercer proceso le adjudican a HAL, pero no le notifican a la empresa. Se cae el proceso y el cuarto proceso igual se cae. Se caen estos 4 procesos porque estaba Gabel al frente y decía, no voy a dar paso. Cuando sale Gabel en el quinto proceso, ya con Borges a la cabeza, dan luz verde para la contratación. Así de sencillo. Fuera Gabela, ingresaron los DRU. Fuera Lo Gabela, demás creo que son detalles. claro, pero fuera de Gabela, ingresaron. Ya, licenciada, pero fuera Gabela ingresan o se da luz verde para comprar los helicópteros, no son de combate, sino de rescate. Ahora, mi inquietud y mi pregunta, pero para que esté fuera el general Gabela de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y venga un reemplazo, tiene que haber un decreto presidencial. ¿Sí? ¿Y por qué era el interés de cambiarlo a Gabela para poner a otro general que dé luz verde a la compra de helicópteros DRU? Y a lo mejor, ¿cuáles son las palabras ocultas que están en esta contratación? Y le pongo de antecedentes. Vea. En contra. Yo tengo un documento acá, no sé si se logra ver. Aquí es el decreto 1018. Decreta cesar con fecha 10 de abril de 2008 de cargo de comandante general de la Fuerza Aérea el señor Teniente General Gabela Bueno Jorge Fernando. Artículo 2. De conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Para el cargo de comandante general de la Fuerza Aérea el señor Brigadier General Borges. Los plazos coinciden. Estoy yo sujetando los tiempos a las evidencias que encuentro. Y quiero dejar claro esto porque nos estamos enfrentando, doctor Pablo, no a políticos, estamos enfrentándonos a personas que tienen un gran contingente económico, que de hecho hace poco hablaba con algún periodista que tenía temor por los reportajes que están señalando porque en años anteriores había recibido amenazas. Me olvidé en mi momento y estaba revisando documentos y me llegó a mí una amenaza en el año 2018 de la carta del ex general Espinosa. A mí ya César Ron. ¿Usted la amenaza? Entonces, ¿por qué es importante esto? Yo la tomo como una carta de amenaza, pero él habla de tomar acciones porque vamos en contra de la honra desde la Comisión de Gabela. Y nosotros hicimos público eso, hicimos una rueda de prensa con César Ron en el año 2018. Quizás no tomó el impacto que debería, pero que nos preocupa, sobre todo porque hay un informe con nombres y yo estoy convencida que a futuro van a haber algunas repercusiones porque eso es evidente, ya nos vienen advirtiendo. Nosotros no somos una comisión que juzga, nosotros no somos Contraloría, no somos Fiscalía, pero hay evidencias que a mí me dejan claro que la responsabilidad del Estado está justamente, primero, porque el Estado no intervino en evitar una contratación fallida, porque no le hicieron caso al general Gabela, que advertía que los helicópteros iban a caer. Tercero, porque conocía de la pugna de los generales, y Correa lo dijo en el 2018. Yo sabía que había una pugna entre los generales ahí, pero no intervino el jefe de Estado en una pugna de sus generales. No el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en solucionar un problema de sus generales para saber por qué era el conflicto, porque un general no es como cualquier ciudadano que porque lo miró mal se comienzan a bronquear. Allí son temas de Estado. Y si era el tema de los helicópteros, era simplemente seguridad del Estado ecuatoriano en materia militar. Y doctor Pablo, no eso, o sea, no es el mensaje que uno le quiera dar al Estado.
El Ya, mensaje que hoy todo el mundo nos dice es, oye, si le mataron a Gabela siendo comandante de la FARC, pueden hacerlo con cualquier ciudadano. claro. Que el Estado haya permitido tener un general con sus subordinados para perseguir al general Gabela, ocupando funcionarios del Estado, ¿qué significa? Utilizar fondos públicos, personal público, para perseguir a un ciudadano como general Gabela, general en servicio pasivo. Y hay una cosa que aún no se dispara y que yo sé que en algún momento lo van a tomar en consideración los medios nacionales. El coronel Vargas, de la grabación con Jorge Gabela, él colaboró también en su momento con declaraciones. Y él pudo dar razón de que uno de los vehículos que perseguía después de la muerte del general Gabela, la esposa del general Gabela, fue un vehículo de la FAE. ¿Cómo puedes tener a cargos de las instituciones siguiendo a gente? ¿Cómo puedes seguir persiguiéndole a una mujer como Patricia Ochoa, que está destrozada, llorando y pidiéndole al país justicia por su esposo? ¿Cómo creer en unas instituciones que supuestamente son las garantes de la seguridad jurídica de los derechos fundamentales y civiles de un ciudadano, de pronto sean violentados por esa misma institución? Y mi Por inquietud, supuesto. claro, ¿cómo queda el tema de la disciplina militar, la disciplina castrense? ¿Cómo queda la credibilidad de las Fuerzas Armadas cuando al interior de las mismas sus generales se enfrentan por situaciones económicas posiblemente, o de otro orden que están visibles o ocultas? La independencia de las Fuerzas Armadas, de la policía, del área naval, de los militares que tienen la responsabilidad en terruño, en el área terrestre, en la marina, tienen que ser totalmente independientes. ¿En qué sentido? Independientes de intereses políticos. Y claro que uno entiende que yo tengo muy buenos contactos en la FAE de oficiales que son íntegros y que muchas de las veces no les gusta tocar el tema Gabela porque se sienten afectados. Por 4 o 5 intereses de Ya. 4 o 5 personas no se puede laminar a una institución. Y yo sí creo que el ejemplo de Gabela tiene que repensar, y no solamente a las Fuerzas Armadas, a los políticos, a nosotros, como funcionarios públicos, a los gobiernos que lleguen, en entender que si uno no tiene gente que pueda trabajar en procesos transparentes, mañana o pasado a 5 días va a tener problemas como estos. El caso Gabel es con toda seguridad, y no me temo equivocarme, doctor Pablo, es un crimen de Estado. La presencia del Estado para perseguir a un comandante de la FARC, la Es que, presencia del Estado para esconder información, la presencia del Estado para demandar a Gabela por haber hablado de los DRUP con una demanda de $10 millones de indemnización. bueno, Era prohibido hablar de Gabela. yo quiero Y hoy aclarar una Gabela... situación, licenciada, yo quiero aclarar una situación y dejarlo bien detallado y bien acentuado el tema de lo que manifesté anteriormente de la Fuerza Aérea, de los generales que se enfrentaron, todo. Era en un momento ideológico político del socialismo del siglo XXI, revolución ciudadana, en el gobierno del señor economista Rafael Correa Delgado, que a lo mejor la intención de ellos era, como ha sido dentro del poder institucional, desorganizar la parte de la seguridad del territorio ecuatoriano a través de instituciones de seguridad, como ha ocurrido en otros estados. Entonces, ese nivel de ideología es el que posiblemente también debería de analizarse de ese grupo reducido, que a lo mejor tienen ideología, tienen esas características. Entonces, con esa Pero, aclaración, sí, por supuesto, sí. Yo lo que sí quiero aterrizar es algo que usted lo dice con toda la propiedad. Eh, Hoy más que nunca, frente a la realidad de inseguridad, uno tiene que dar un voto de confianza a las instituciones de seguridad, como son las Fuerzas claro, Armadas. Pero sí es importante entender que los gobiernos estamos de paso y los funcionarios también. La carrera militar es otro mundo, es en donde sopesa es eterna. comportamientos, disciplina,
Exacto. Y ellos tienen que de alguna manera acoplarse al plan de gobierno del presidente que llegue. Pero eso no va de la mano con bajar la cabeza para dar paso a temas de irregularidad. Entiendo que Gabela fue uno de las piedras en el zapato del gobierno de Rafael Correa, por eso no está aquí, por eso lo sacaron de las Fuerzas Armadas, de la FAEP, por eso pusieron gente cómoda al gobierno, gente disciplinada al gobierno y gente leal a los fines del gobierno. Nunca hemos escuchado, por ejemplo, a gente criticando la pérdida de vidas humanas de los DRUC. No, porque es gente alineada y a la larga uno se da cuenta que Aquí con sí el hemos pasar de los señalado, años... licenciada Janine Cruz, aquí sí hemos señalado que en una de esas armas o esas aeronaves del Estado ecuatoriano, por la mala adquisición, fallecieron seres humanos que vestían o portaban el uniforme de la República del Ecuador de las Fuerzas Armadas. Y quiero dejar en claro, las Fuerzas Sí, Doc, Armadas, sí, pero eso me parece muy importante. Hace poco tenía justamente una entrevista igual que con su espacio, con el periodista igual Zurita, con Cristian Zurita, y decíamos algo. Gracias al periodismo y a la crítica y al espacio que le han dado a los medios el tema Gabel es que hoy es latente y es vigente. Pero la justicia también tendría que entender eso. Hay escenarios donde lamentablemente uno se siente desfavorecida y como dijo Patricia, a veces yo no creo en las instituciones del Estado y ella está segura que quizás a nivel internacional se puede encontrar algo. Pero a pesar de esa negligencia, quizás desde la confianza a las instituciones estatales, logró en la Asamblea de 2018 considerar crimen de Estado el caso Gabela. Jamás pensó que la Corte Constitucional le dé la confianza a la esposa del general Gabela y doblegue al Estado y decirle, señores, entreguen la documentación y punto. Y claro. tercero, yo sí creo que ahora la Fiscalía cumple un papel protagónico. Hoy no puede decir que no hubo información. Hoy no puede decir no me entregó la información el Ministerio X. Hay información. El perito Mesa entendía que él, al llegar al país, no llegaba pues a presentar un informe de documentos en Word, no. Tenía que presentar un documento con evidencias, con grabaciones, con fotografías, con documentos certificados de aquel entonces y dar la confianza de que el peritaje puede avanzar para las investigaciones del caso Gabel. Entonces, sí se aterriza eso, pero con la finalidad no solamente de buscar la verdad, que me parece que es el pilar, pero sí de dejar un claro ejemplo, que las instituciones del Estado tienen que aprender de estos errores. Quizás me parece hasta lírico lo que digo frente a la realidad de lo que está pasando en el país, pero si nosotros no confiamos, doctor, en estos pasos quizás de pinino o pequeños, no vamos a poder avanzar como país. Claro, pero hay una situación, licenciada Janine, y el pueblo ecuatoriano es eterno, el Estado ecuatoriano es eterno, las instituciones similar, los gobiernos son los pasajeros. Así es. Una de estas instituciones eternas es las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Lo que ellos tienen en su leyenda principal, honor, disciplina y lealtad. ¿Lealtad a quién? Es al Estado ecuatoriano. Al Estado ecuatoriano, Y el por Estado supuesto. ecuatoriano es el pueblo ecuatoriano, Por que es el supuesto, principal por contribuyente supuesto. para la vigencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, este tema que surgió en un momento de inflexión o punto de quiebre en la República del Ecuador, como es la presencia de ideologías dentro de las instituciones, es lo que queremos que clarifique. Y usted dice una gran verdad. El perito Mesa entrega un tercer informe reconstruido, pero allí está el poder de las palabras, licenciada, el poder de la ruta de las palabras que a lo mejor determinan los hilos y conducen a lo mejor a determinar dónde están las líneas originales de toda esta situación que ha vivido la República del Ecuador. No es únicamente la familia Ochoa o la esposa del general Ochoa, del general Gabela, es la seguridad del Estado ecuatoriano en la adquisición de los implementos o armamento militar que le permita salvaguardar su seguridad y la permanencia como Estado a nivel mundial.
sí, sí, indudable, yo hago mías sus palabras, pero sí, yo sí creo que estos casos puntuales como el de Gabela, tienen que ser ese ejemplo de no ser lo que fue. No por 4 o 5 malos elementos uno puede desviar la misión de lo que usted dice, de la misión de las honorables Fuerzas Armadas. Claro, en este momento no es quién Aviales, aló sí, el por supuesto, gatillo, licenciada. En este momento no es lo interesante quién aló el gatillo, sino exacto, quién ordenó. desde el Estado. Esa es la Sí, ruta de las palabras. pero, doctor Pablo, ¿usted cree que un comandante de la FAE va a tomar decisiones sin haberle consultado al Ejecutivo? ¿Usted cree que el presidente va a ponerlo a su mano derecha de secretario particular de la Presidencia de la República a ser ministro de Defensa? Todo lo que pasa en las carteras es consultado al Ejecutivo. Y sin Claro. temor a equivocarme, hay responsabilidad política. Que venga a decir, yo no sabía. No, sí sabía. Porque el 2008, del 1 de abril, a las 5 de la tarde, el general Gabel fue a decirle, señor presidente, no estoy de acuerdo con los DRU. Por tal motivo, mi renuncia. Y aparte de eso, licenciada, de lo poco que conozco en materia de negociación de Estado sobre el tema armamentos, lo poco que he venido observando es que si queremos o se quiere comprar un tipo de armamento, helicópteros, incluso para socorro, hay que notificar a los estados colindantes del tipo de armamento y munición que se va a adquirir para evitar cualquier suspicacia del otro estado en materia de seguridad. Eso yo lo he venido leyendo de lo que son los ejércitos a nivel del mundo. Por ejemplo, Así es. el señor Biden le dice al señor Zelensky, no te puedo proveer de los F-16 porque Rusia puede declararse como víctima del armamento americano. Esa es la política de las armas. Entonces Sí, acá, sí, yo no sé cuál es la apreciación. Entonces, el tema de armamentos, el tema de negociar aspectos para el Estado, yo creo que un presidente sí lo conoce y tiene que tener autorización totalmente. en una asamblea. Y usted sabe, por eso le decía, usted sabe que un presidente con un principio de estabilidad es muy buen amigo de las Fuerzas Armadas. Porque Así es. quien podría tumbar a un gobierno, más allá de la decisión popular, son las Fuerzas Armadas, que históricamente el país tiene un sinnúmero de ejemplos. Sería ingenuo de mi parte pensar que Correa no sabía. Asumo mi responsabilidad, Correa sabía. Correa entendía la pugna interna. Que no hizo nada porque le interesaba quizás guardar silencio por la conveniencia con esta empresa como hipótesis. Licenciada Janine, le consulto El algo. secretario, Ya, le consulto algo. Allí existe la figura de omisión de la función ejecutiva frente a otras funciones e instituciones del Estado. Y aparte de ello, el haber a lo mejor zanjado cualquier diferencia al interior de sus grupos de generales, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas deja muchas dudas, muchas puertas abiertas para interpretarlas. así es, doctor Pablo. Yo eso sí creo que es una interpretación que a uno debería primero combinarle a ser muy riguroso en todos los hechos que ha pasado en el caso Gabela, pero sobre todo en las responsabilidades de las autoridades. Si mañana llega alguien y me pone una denuncia, aunque sea verbal, de que cualquier funcionario corre peligro y no hago nada y a la vuelta de la esquina lo asesina, ¿tengo omisión? Por supuesto, porque tuve conocimiento. Entonces, ahí radica la responsabilidad del Estado. Es que no es que es Yanine Cruz, la mamá, la esposa, la periodista. Es la jefa de Estado, Ujú, es la ministra. claro. Entonces, ahí sí implica otro ratio, otro tratamiento, porque esas son quizás las rigurosidades del trabajo público. Uno acepta ser presidente de la República, ¿para qué?
para llegar al mandato popular y cumplir el plan de trabajo, pero también así como uno llega, tiene unas responsabilidades difíciles y una de esas está el tener la toma de decisiones, pero sobre todo porque yo quiero radicar en algo. Para dar luz verde a la contratación, se necesitaba que la Honorable Junta de Defensa justifique por qué querer comprar los grupos. Y ahí no presidía ni usted, ni el obispo, ni el legislador, ni el empresario. El único que presidía bajo el reglamento de la Honorable Junta de Defensa es un ejecutivo, el presidente de la República. Ahora, licenciada, este informe ya está presentado al pueblo ecuatoriano y al Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son los efectos colaterales? ¿Cuáles son los efectos jurídicos? ¿Cuáles son las observaciones institucionales? Y le voy a poner un ejemplo nada más. Si este informe cambia de crimen común a un tema de Estado, y si no ha habido el informe para la compra de los helicópteros DRUD, lo que necesitaba la República del Ecuador, entonces se está creando o se genera la capacidad jurídica para que los familiares de los militares ecuatorianos que portaban el uniforme de la República del Ecuador y que el Estado ecuatoriano le daba las armas para su seguridad y su trabajo, puedan a lo mejor tener capacidad de demandar al Estado porque no le dieron el implemento que le dé esa seguridad de realizar su actividad laboral en las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí sí entra sus últimas palabras y con toda la inteligencia del caso cuando dice, porque no le dieron todas las posibilidades para poder cumplir su misión. En la vida política que uno puede atravesar, hay decisiones políticamente correctas, como quien se habla, pero que pueden acarrear repercusiones legales. Y hay repercusiones legales que pueden irse en contra de aplausos políticos. Hay una cosa. Y en el caso particular de las decisiones internas, sobre todo en el manejo de las autoridades de aquel entonces, sobre todo hablo de las Fuerzas Armadas, hubo una incomodidad porque habían personas no alineadas a la ruta política, pero que sí trastocaba intereses nacionales, y ahí es donde toman decisiones, por ejemplo, de cambiar rostros, nombres al frente de la instituciones estatales como de la FAE, Comando Conjunto, el presidente ejecutivo de la Honorable Junta de Defensa, etcétera, etcétera. Pero también hay que identificar varios aspectos que nadie los está topando. ¿Por qué tomar la decisión de eliminar, por ejemplo, el Ministerio del Interior a convertirse en la Secretaría de Seguridad? ¿Por qué desaparecer la Honorable Junta de Defensa a hacer una sola comisión de contratación? Es porque la omisión les obligaba a ellos a tener una hoja de ruta sin huella, porque la desesperación de ellos en su momento quizás no les permitió tomar decisiones como para justificar hoy las garantías legales, constitucionales e institucionales. Entonces, ahí sí es no solamente articular el tema legal, sino que lamentablemente, y lo digo porque como política, yo siento una gran decepción de la clase política del país por todo lo que está pasando, pero también es la responsabilidad desde el Estado en garantizar esa independencia para que el gobierno que termine pueda continuar con un eje de toma de decisiones de acuerdo a los objetivos claros de las Fuerzas Armadas. Licenciada, usted me está diciendo de que las líneas políticas, y más aún cuando son ideológicas, lo que intentaban no era mantener firmes los fines y objetivos institucionales, sino trastocar, dañar, manipular y modificar ellos
para beneficios particulares, políticos e ideológicos? Pues, por supuesto. Cuando llega alguien en el gobierno y de tajada da la baja a generales, a coroneles, para poner a gente cercana a ellos, te doy el ascenso, pero con la finalidad de que seas orgánico al proyecto político. Los policías, las Fuerzas Armadas, los marinos, los pilotos, no deberían tener esas clases de exigencias del poder estatal, del poder gubernamental, para ser más explícita, porque, como le decía, ellos son una carrera. Nosotros podemos ser un periodo de 5 años, 2 años, 10 años, pero quizás la lógica no calce en el interés soberano, como usted dice. Sabemos que tenemos una hermosa bandera del país con claros signos y símbolos cívicos, pero que quizás los gobiernos con sus intereses personales trastoquen o desvíen el interés de las instituciones. Y en este caso, las Fuerzas Armadas, yo creo que el caso de Gabela sí desnuda los intereses políticos que hubo, el manoseo político para poder poner gente cercana a ellos y poder operar de acuerdo a sus intereses. Eso es una realidad. Licenciada, le consulto algo, porque usted lo está diciendo y estoy leyendo entre líneas de lo que usted dice. La intención política de aquel momento, que tenía controlado las funciones del Estado ecuatoriano y algunas instituciones, era cambiar, no era interesante los DRUB, sino cambiar la doctrina militar y de armamento de la República del Ecuador hacia otra doctrina militar, a lo mejor afincada y con líneas del socialismo del siglo XXI, porque eso lo hemos visto en otras repúblicas de América Latina y también de Centroamérica. ¿Sería esa la proyección que tenían con el tema de los DRUB? Y a lo mejor el general decía, se mantiene la doctrina de las armas de Occidente frente a las armas que en este momento están dominando el otro sector, licenciada. Solamente basta ver la cercanía de las amistades de los ejecutivos de otros países para entender que justifican estar sectarios a cierto polo. Mal haría yo en dar declaraciones en el caso de que querían cambiar la doctrina interna. Pero sí había una hoja de ruta clara, que las Fuerzas Armadas sean totalmente esclavizadas al Ejecutivo. Y uno de los capítulos que en algún momento volverá a tomar ímpetu en la opinión pública será el tema del 30S. Claro. Entonces, ahí sí, y sí hay una deuda histórica con el paisano Froilán Jiménez, que es uno de los casos que desnuda la intención de penetrar en las instituciones de las fuerzas públicas para poder controlarlas. Y en el caso de Gabela sí creo que hubo la intención de acomodar a personas cercanas al gobierno de aquel entonces para fines políticos cercanos al régimen, con conveniencia ciertas empresas, más allá de que sea legal o no, había cercanía con estas empresas, era un hecho, con la finalidad de avanzar en proyectos a futuro. Porque hay que entender algo, doctor Pablo. Uno tiene que aterrizar algo, que el correísmo no es que quería solamente 10 años en el país, quería pernotar más de 20, 30, porque era la lógica. Claro. Pero fueron tantas las falencias que el país reaccionó en su momento y obviamente tuvo una mala jugada en un proceso electoral, legítimo, democrático y del sentir del pueblo, ¿no? Pero sí considero que hubo una presencia mucho más evidente desde el gobierno a las instituciones de las Fuerzas Armadas. Claro, Cosa que no debería de tener los principios reales, institucionales y de los que forman parte las futuras generaciones de esos hombres que tendrán que asumir un reto titánico frente a la realidad actual que vive el país. Claro, lo que hemos visto y esa era la intención de aquellos movimientos ideológicos en América Latina, era de poner en ejecútese la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, y la Carta de Jamaica de Simón Bolívar no es tan democrática en ese sentido, peormente respetar aspectos de democracia, de justicia y de fraternidad, simplemente era
una autocracia bien establecida como lo destaca Simón Bolívar en la Carta de Jamaica. Entonces, licenciada, de aquí en adelante, lo que yo veo como ciudadano del Ecuador, como simple y ciudadano del Ecuador, no como funcionario, tampoco como experto en temas jurídicos, peormente, porque este documento es un documento de investigación que es propiedad del Estado ecuatoriano. Así La es. ruta de las palabras que desprende va a generar efectos directos y efectos colaterales en algunas instituciones del Estado y también en algunos gobiernos que han pasado en la República del Ecuador. Sí, indudablemente, Doc, lo que usted dice calza justamente en ese interés de poder dejar un precedente y frente a esto, pues dejar claro algo que me parece que no coincide con la mayoría de versiones de la opinión pública. El precedente que uno puede dejar, por un lado, es por la responsabilidad de las instituciones del Estado, pero también hoy es un mandato constitucional de una sentencia. Si hubiese existido voluntad política, otra cosa hubiese sido el tema Gabela. No tendríamos que haber contratado otra vez a otro perito, no tendrían los jueces de la Corte Constitucional que haber llevado a cabo un recurso de una mujer que ha sufrido tantos años como Patricia Ochoa, pero sobre todo que a la final de esta jornada tan dura de más de una década, Patricia todavía, yo le había dicho a ella, no concibe la realidad que dejó Gabela, primero por la denuncia de los grupos, pero sobre todo por la lucha de ella, y que una sentencia de la Corte obligue a abrir instituciones del Estado para que entreguen información pública nunca antes señalada. Entonces, eso sí es también indispensable poner en el debate para poder sobrellevar este tema, pero sí con garantías claras que también la justicia, la fiscalía va a tomar decisiones de acuerdo a lo que establece la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha jugado un papel para mí indispensable porque ya le está pidiendo información a la Contraloría, porque les dicen, bueno, se perdió un documento, ¿qué han hecho? Tienen hasta el 18 de este mes para dar respuesta a la Corte Constitucional de los, quizás de las amonestaciones del llamado de atención que tuvieron en su momento funcionarios que no cumplieron. Entonces, viene yo creo que un momento también importante para los funcionarios públicos, llámese generales, llámese presidente, ministros, secretarías de archivo, donde puede ingresar documentación. Claro. Todo documento que ingrese a las instituciones públicas no le pertenece ni a Pablo San Martín, ni a Fabián Chiriboga, ni a Jeremy Cruz, ni a Patricio Ochoa, a nadie. Esto le pertenece al Estado. Si mañana Pablo San Martín deja una cartera del Estado, ¿cómo usted va a decir, sí, yo hice toda la cadena de custodia? Si usted no tiene esa prolijidad para cuidar temas institucionales delicados, Contraloría le va a observar, sí, pero hay responsabilidad penal. Que no se asombre mañana que la Fiscalía le llame por comparecer y decir, bueno, usted fue ministro del Interior, fue general de la FAE a cargo del archivo, cualquier situación. Entonces, hay que entender también la repercusión que esto obliga a los funcionarios a tener claro una hoja de ruta para establecer responsabilidades claras en el momento de asumir una potestad al frente de una institución. Claro, un funcionario público juramenta y dice, juro defender las leyes, la Constitución y defender al Estado ecuatoriano, no intereses particulares. Y allá hay una situación, licenciada, y mi pregunta es en ese sentido. ¿Cuál es la hoja de ruta de aquí en adelante del informe que lo presentó el perito Mesa y que se convirtió en documento de Estado? Bueno, doctor Pablo, ahora nos corresponde esperar la ampliación que va a pedir la esposa del general Gabela por las solicitudes y las conclusiones que dejó el perito Gabela. Sé que ella públicamente ha dado a un medio de comunicación que quiere pedir la ampliación en temas puntuales sobre la información del polígrafo y de fotografías que en su momento reposaron en el Ministerio de Justicia. O sea, usted me está diciendo que pueden haber más sorpresas en este informe. Sí.
Y eso es un pedido de parte de la esposa del general Gabel, y nosotros como comisión coordinadora coordinamos con el perito, solicitamos a las instituciones del Estado porque es sentencia, y ellos no nos pueden decir no, porque habrá luego que, a ver, la institución que diga que no, entra en un análisis casi como auditoría. ¿Por qué no la entrega? ¿Qué pasó? ¿Quién la custodió? Casi son como que investigaciones internas por no entregar la información a la comisión, que es una sentencia la que obliga a entregar a todas las instituciones del Estado concerniente al pedido de caso Gabel. Entonces, sí es un poco delicado el tema, porque lo que pide Patricio Ochoa es unos archivos que en el 2013 le hicieron entrevistas a estos 4 procesados, hicieron la prueba del polígrafo, y esas son evidencias importantes porque uno de ellos señala que Francis habría señalado que le pagó un general de la FAE por ejecutar al general Gabel. Licenciada, siempre hemos dicho, y eran nuestros comentarios aquí en Loja, en esta gran alianza de medios de comunicación, la ruta de las palabras es tan poderosa que es, le voy a poner el símil del caso Gabela con el caso Watergate, cuando los periodistas Berenstein y Woodward investigaban el tema del Watergate. Y Garganta Profunda les dice, están equivocados, no vayan por allí, es por acá, investiguen la ruta del dinero. ¿Y qué pasaría cuando se diga en el Ecuador, investiguen la ruta de las palabras? La ruta del dinero, en el caso Watergate, llegó directamente los hilos conductuales y de orden del mismísimo Richard Nixon, que tuvo que dimitir a la presidencia de los Estados Unidos porque esa investigación le alcanzó a él como presidente de los Estados Unidos. Licenciada, nosotros estamos defendiendo las instituciones. Yo no defiendo a ningún gobierno ni a ningún funcionario, porque las instituciones es el Estado y es el pueblo ecuatoriano. Entonces, frente a esa situación, el caso Watergate, a lo mejor la ruta de las palabras del informe Gabela nos va a llevar a sorpresas políticas. Yo lo que le digo que valió la pena todo lo que en su momento dejó plasmado en esta tierra Jorge Gabela, porque no solamente creo que desnudaba la realidad de las intenciones por la contratación de los DRUP, la injerencia política de los DRUP, sino también de una realidad donde hay un espíritu de cuerpo por darle juego a la impunidad. ¿Hay sorpresas políticas? Por supuesto que hay sorpresas políticas, porque hay un comité de ministros para investigar el asesinato de un excomandante de la FARC. Pero ¿qué nos recuerdan? Que hay una fiscalía en el Estado que de oficio tiene que investigar ese caso. Entonces, eso a nosotros nos pone en otro escenario. ¿Por qué querías conformar una comisión para investigar un asesinato cuando de oficio debería haber estado, por ejemplo, en la comisión de la fiscalía? Y de toda la documentación que recepten los ministros, trasladar a la institución encargada para la investigación, pero en este caso no. Llegó información, se contrató a un perito, descubrió que fue un asesinato de crimen organizado, no hay cómo hablar. Lamento mucho, sobre todo, que hay gente que todavía cree que por ser quizás cercana o fiel a un proyecto puede salir a asumir responsabilidades de terceros. Y es el caso particular de la ministra Zúñiga. Yo creo que es una de las personas que va a salir muy complicada en este proceso, porque públicamente ella le mintió al país. Claro. Le mintió a la familia del general Gabela, pero sobre todo no cumplieron un decreto presidencial donde daba el 1317 la posibilidad de dar investigación al caso Gabela. Entonces, doctor Pablo, el caso Gabel es un caso de estudio, es un caso donde desnuda la realidad de las instituciones del Estado, de la intromisión política, de la corrupción, de los intereses personales y de la impunidad. Pero también veamos del otro lado. Y de los intereses internacionales también, licenciada, de los intereses. Sí, por supuesto. El caso Gabela no solamente termina en los DRUP. No solamente termina en los DRUP. La doctrina de las armas y la doctrina militar de la República del Ecuador juega un papel importante
Usted acaba de decir una palabra clave. Por ahí es donde todo inicia. Perfectamente. Señora licenciada, me quedo con sorpresas y creo que la ruta de las palabras continúan, porque simplemente lo que hemos preguntado es como ciudadanos de algo que se presentó, que es un documento investigativo que hoy es propiedad del Estado ecuatoriano y que las instituciones de control como la Fiscalía tendrán que a lo mejor comenzar a visualizar elementos o recursos jurídicos y otras instancias a lo mejor de control sobre el tema de lo que ha ocurrido en el Ecuador. Licenciada Yanine. Así es, doctor. Yo me quedo, por un lado, tranquila porque se logró aterrizar al pedido de la sentencia. Todavía esperemos que venga la retroalimentación por parte de la familia de General Gabela y avanzar en esto. Para mí ha sido un reto personal estar en la comisión. La verdad, no me lo esperé, pero ha sido un pedido por parte de la gente cercana al ex general, donde vieron quizás en uno la confianza del caso y segundo que hay que valorar la sentencia por parte de la Corte Constitucional porque no le dio opción a que ninguna institución diga no tenemos información, sino que más bien empezó a poner en orden este tema del acceso a datos interesantes, a datos reservados, y mucha gente entendió que un proceso investigativo, como el caso Gabel, implica grandes responsabilidades. Así que veamos cómo avanza esto, doctor Pablo, y bueno, siempre con el gusto de poder conversar con ustedes. Sí. Yo, ya estamos sobre el tiempo y le quiero agradecer, y más allá de agradecer, quiero sentirme complacido como lojano, como hombre, ver que dos mujeres valerosas, la primera, la viuda del general Ochoa, Gabela, Patricia Ochoa, con toda una valentía, y usted, Yanine, también, porque estar al frente de esta investigación o de estar recibiendo y receptando todos estos elementos e informes, no cualquiera lo hace. Solo las mujeres lojanas y ecuatorianas podemos tener. Pero estas compañeras de la provincia de Loja, que saben cómo fajarse cuando hay aspectos de dictadura para hacer prevalecer la libertad. Lo que sí le digo una situación, mi estimada Yanine, la verdad, por más que se la manipule, no se la puede corromper ni destruir. Se la puede manipular y algún momento aparecerá. Como van a aparecer cómplices encubridores y otritos que callaron y ocultaron, manipularon, destruyeron, forjaron, mutilaron una verdad del Estado ecuatoriano. Yanine, muchísimas gracias por su tiempo acá, a esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Gracias, doctor Pablo. Yo termino primero por agradecerle a usted por tener la interés de este tema y trasladarle que desde el 2018 yo no pude estar tranquila, sobre todo porque yo conozco de cerca el sufrimiento de Patricia y era algo tan indescriptible porque todo lo que hoy día estamos plasmando en su momento lo dijo y era como que nos daba fe de los hechos, porque yo digo, en cada uno de los hogares sabe la confianza que tiene esposo con esposa, padres e hijos, hermanos entre hermanos, y siempre hay esa confianza de cuando uno corre peligro de decir, me va a pasar algo. Y creo que a la larga Patricia luchaba con esa verdad que sabía y quería transmitir al país de que su esposo no estaba en lo erróneo, sino que estaba en lo correcto. Como le dije a ella, para mí hubiese sido fácil decir yo no quiero estar en esta comisión, pero recibí con todo honor porque fue pedido obviamente de la familia del general y ojalá en algún momento encuentren los responsables del hecho. Y cuando digo encontrar a los responsables del hecho significa que existe una sentencia ejecutoriada y poder verla a Patricia un poco más tranquila. Yo me lleno de fortaleza viéndola a esa mujer y decirle que el caso Gabela se encarna en una mujer que el Estado fue su peor verdugo y que a pesar de todas las negligencias del mismo ha podido salir avante, firme, fortalecida. Ella dijo algo, me dijo, dejé de ser ama de casa para ser una luchadora.
Y a la larga eso es lo que corresponde, doctor, porque uno está de paso, pero el sufrimiento de ella será eterno. Uno podrá regresar a la casa, abrazar a los suyos, pero ella regresará a la casa a estar sola. Y eso es lo que a uno le duele. Qué gusto poder compartir con usted. Claro, pero aquellas lágrimas y aquel dolor le permite al Ecuador ir por la senda del honor, la virtud y esa entereza de ser respetuosos con el Estado. A lo Así mejor esa es. incertidumbre habrá que irla modificando, exigiendo justicia. Justicia en los tribunales, que el Ecuador los financia a través de los impuestos. Nada más. Es lo que pide el ecuatoriano. Y este informe a Total. lo mejor comienza a desgranar una serie de eventos que se han producido en el Ecuador. Como usted dijo, a lo mejor el grano o la mazorca que comienza a desgranarse tiene un efecto o un alcance 30 de septiembre. Nadie puede descartar. Nadie. Licenciada, Nadie. muchísimas gracias. Doctor, qué gusto saludarle. Un abrazo a usted. Como Igualmente, siempre, un honor poder verle a usted. igualmente, gracias, gracias. La Pase bien. licenciada Yanine Cruz haciendo información sobre el tercer informe del perito Mesa que se lo presentó hace pocas horas en la República del Ecuador a las instituciones del Estado y también al pueblo ecuatoriano. Simplemente como alianza informativa, ¿por qué bregamos duro para poder entrevistar a la licenciada Yanine Cruz? Porque el tercer informe es un informe investigativo que tiene mucha información. Y cuando hablamos del poder de las palabras, que van a detallar y describir una ruta de lo que ha sido esta parte anómala producida por sectores políticos o gente interesada, a lo mejor en visualizar una situación netamente particular. Pero hoy vemos que con la ayuda internacional y con la decencia de algunas instituciones y de algunos ciudadanos del Estado ecuatoriano, el honor, la disciplina y la virtud del Estado ecuatoriano se la puede seguir sosteniendo porque hay gente de honor, hay gente buena que permite que estas cosas que son lesivas para un Estado, para una nación y para la credibilidad de sus instituciones con sus ciudadanos, nos permiten abrazar la dignidad de que el Estado tiene que servir para un pueblo y para generarle ese bienestar al mismo. La intención de esta gran alianza de medios de comunicación era advertir hacia dónde apunta la ruta de las palabras, como lo dice la licenciada Yanine Cruz. De aquí tocará simplemente notificar a las instancias pertinentes para que comiencen a desarrollar una investigación fundamentada en el debido proceso y en la experticia de los investigadores que determinarán estas circunstancias negativas que ha vivido la República del Ecuador. A ustedes, una gentil agradecimiento y un feliz resto del día. Hasta aquí Expresión Política. La Alianza Informativa